nuestro pastor James Moore, sé de que la enseñanza que hoy trae para nosotros va a edificar nuestras vidas. Dios los bendiga. Gracias. Muy buenas noches. Un segundito para preparar esto. Muy buenas noches. Por los que no estuvieron el domingo, mi nombre es Jaime Moore, James Moore, y vengo del estado de Texas, de Gringolandia, de los Estados Unidos. Y hoy noche vamos a tener una conferencia de evangelismo, porque si nosotros conocemos al Señor, debe ser que nosotros queremos que otros vengan a conocer a nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Si la Biblia claramente dice que su hermano, hermana, tío, tía, vecino, compañero de escuela, compañero de trabajo, si ellos mueren sin Cristo, van a ir directamente al infierno. Y así dice la Biblia, ¿verdad? Y si no lo evangelizamos, yo diré que no lo amamos. No puedes decir que tú amas a tu vecino, o a tu mamá, o a tu papá, si no lo has evangelizado. Porque amar a una persona es decirle la verdad. Si ves un ciego caminando hacia un precipicio, amar a esa persona será decirle, alto, alto, cuidado, te vas a matar. De la misma manera, si nosotros realmente creamos que la palabra de Dios es verdad y seguro, indica que los que mueren sin Cristo van a pasar la eternidad en el infierno, y no le hablamos de Cristo, yo diré que no creemos la palabra de Dios. El Ministerio de Cristianos Compartiendo a Cristo nació en el año 1969 en el mercado Borbón de San José, Costa Rica. A ver, voy a ver si me pueden escuchar, si hablo así. ¿Sí? Ok, mejor así. No manejo el micrófono muy bien, así no soy cantante. Pues la obra se comenzó en el año 69 en San José, Costa Rica, en el mercado Borbón, era zona roja, como la terminal. El Milagro, algo así. Cuando mi papá alquiló un edificio de planta alta, se llamaba el Aposento Alto, había 122 casas de prostitución entre una cuadra de ese lugar que alquilaron, con niñas de 8 a 14 años que tenían su carnet para ser prostitutas, su licencia para ser prostitutas. Después de 7 años, donde habían 122, solo habían 2 casas de prostitución. ¿Por qué? ¿Por ayuda económica? ¿Por ayuda social? No. El Evangelio es el poder de Dios a la salvación. Amén. Mi papá alquilaba un parqueo durante el almuerzo y se paraba en un balde de petróleo. Y él predicaba. Las muchachitas de las ventanas le gritaban groserías. Pero uno por uno bajaron las gradas y entregaron sus vidas al Señor. Amén. El Evangelio es el poder de salvación. Su testimonio no es el Evangelio, aunque lindo que sea, aunque impactante que sea. Compartir su testimonio lo puedes utilizar en el evangelismo, sí, pero no piensas que eso es el Evangelio. Hoy noche quiero que por lo menos sacamos todo lo que hemos pensado del evangelismo en los tiempos pasados. Porque es verdad que hoy día en las iglesias evangélicas hacemos muchas cosas, porque así lo hemos hecho por años, no porque indica la palabra. Y esta conferencia es evangelismo bíblico, basado puramente en la Biblia. Tenemos repartidos que le vamos a entregar después. Entonces, si quieres subirle a mano, perfecto, puedes buscar los versículos, sea bereanos, los de Berea, pero también le vamos a entregar hojas para que no tienes que estar apuntando tanto. Aquí en las hojas son de 2 lados, 4 lados, entonces 2 hojas, llenas de los versículos que voy a utilizar hoy noche. Después sea como las personas de Berea, vaya a su casa y busque las escrituras para ver si lo que yo digo es verdad. Porque esta conferencia es evangelismo bíblico.
basado solamente en la Biblia. Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos conformar la manera en que nosotros evangelizamos y hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. No importa que por siglos lo han hecho de esta manera o de tal manera. No, debemos buscar en las Escrituras para saber cómo evangelizar. Nuestro deseo es alcanzar a toda Latinoamérica con el Evangelio de Jesús antes de su retorno. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estará con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Un par de versículos muy conocidos. ¿Qué dice el principio? ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Cristo Jesús. Y la última oración aquí dice: y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús tiene toda autoridad y Él nos ha mandado a ser discípulos, a evangelizar. Y Él nos prometa que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué no andamos en la calle evangelizando? Por temor al hombre, por vergüenza, por pena, ¿verdad? Hay 4 partes que vamos a cubrir hoy noche. Primero, ¿quién es Dios? Debemos saber quién es nuestro Señor, quién es Dios para poder evangelizar de una forma correcta y bíblica y sin temor del hombre. Debemos tener temor de solo una cosa, ¿verdad? Dios, de una persona. No debemos temer ni nada, ni el COVID, ni cáncer, ni otro hombre, pero debemos tener temor de Dios. La segunda parte es: ¿cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Es decir, debemos saber con quién estamos hablando. Cuando salgo a la calle a evangelizar, ¿con quién estoy hablando? La palabra de Dios indica claramente cómo es el hombre inconverso. Vamos a ver eso. Y también la tercera parte, y la parte de qué es el Evangelio, quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Y la última parte es el uso de la ley en evangelismo, los 10 mandamientos. Y vamos a ver que es basado en la Biblia, que así siempre se ha hecho. Hasta el año 1900, siempre los pastores y los evangelistas utilizaban la ley de Dios, los 10 mandamientos, y con propósito, y con razón, porque así lo vamos a ver en la palabra de Dios. Primero, ¿quién es Dios? La palabra de Dios revela cómo es Él, cómo es Él. Él es santo, santo, santo. ¿Qué significa santo? Sí, significa diferente, significa moralmente puro y perfecto, pero más que todo significa diferente, apartado, que Él no es como nosotros. El mismo hecho que Dios es santo es el problema de nosotros, es el problema más grande de nosotros, seres humanos pecaminosos. Él es santo y nosotros no lo somos. No hay otro como Él. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Decirle a una persona: mire, Dios es como, no hay nada que se compara a Dios. Pueden decir: mire, Jaime, es como un hombre alto, es como un hombre gringo. Pueden dar ejemplos de cómo soy yo, ¿verdad? Pero con Dios no hay ejemplos que podemos utilizar. Él es el espíritu y luz, sin oscuridad. Él también es el gran yo soy. Y Él es soberano. Es decir, que ni un pajarito cae de los cielos aparte de la mano de Él. Y cada pelo en su cabello está enumerado. Y por los que son calvos, no veo a nadie aquí que es calvo, pero Él sabe dónde cada pelillo se te cayó. Donde quedó cada pelillo que ya no tienes. Dios es soberano. Él manda todo lo que pasa. Es decir, que cuando yo evangelizo en la calle, Él está en control. Lo peor que me pueden hacer es meterme un cuchillo o un balazo. Y eso sería lo mejor. Estaría con mi Señor.
Pablo dijo, para mí vivir es Cristo, para morir es ganancia. Amén. Entonces yo puedo andar en el milagro, el terminal, la guarda, evangelizando sin temor, predicando sin temor. ¿Por qué? Porque yo confío que el Señor tiene todos mis días en su mano. Y nadie me puede quitar la vida hasta que Él está terminado conmigo. Isaías 6, un pasaje muy conocido. Isaías, profeta de Dios, nombrado por Dios, un hombre piadoso, un hombre que seguía la ley. Y este hombre, en el momento que se enfrentó al Rey Jesús resucitado en su gloria, que dijo: ay de mí que estoy muerto, soy ruinado, de ser despedazado, ¿no? ¿Por qué? Porque mis ojos han visto a Jehová, Rey de los ejércitos. Dios es bueno, y porque es bueno tiene que ser el buen juez. Y pienso que hice este ejemplo el domingo. Pero si yo ando conduciendo un carro aquí borracho y atropello a una niña de 3 años y la mato, y yo voy delante de un juez terrenal aquí en Guatemala y le digo: juez, mire, soy buena onda, mire, fue un accidente, no lo quise hacer, no lo haré de nuevo y nunca lo he hecho antes. Mire, soy buena persona, aquí está mi esposa, mi familia, pago mis impuestos, y si ese juez me dice: sí, Jaime, me caes bien, y me deja ir libre, nosotros diríamos que ese juez es chueco, corrupto, vendido, comprado. Pero porque Dios es justo y recto, Él tiene que castigar todo pecado. Una de esas dos cosas pasa: o tú pagas por sus pecados, por la eternidad del infierno, o Cristo Jesús pagó. ¿Ves que alguien tuvo que pagar? Entonces Dios es justo y recto. Él no deja no deja el castigo de ninguna mentirita. Él tiene que castigar todo pecado. Él es omnipotente, tiene todo poder, trascendente, omnisciente, tiene todo conocimiento. Gloria a Dios, Él es personal. También Él es espíritu y luz, sin oscuridad ni tiniebla, lleno de misericordia y gracia, pero a la misma vez lleno de ira contra todo pecado, pecadores e injusticia. Pero Jaime, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. De veras, ¿qué se encuentra en el infierno? ¿Pecados o pecadores? ¿Ves? Hay muchos dichos y cosas que decimos siempre que hemos pensado que son correctos. No, Dios odia. Vamos a ver que la palabra claramente dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es celoso por su nombre y su gloria. Dios traerá su venganza contra todos sus enemigos. Somos nacidos enemigos de Dios, pecadores. ¿Y seguimos así? ¿O somos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús y ahora tenemos paz para con Dios? Ya en vez de ser enemigos, somos hijos adoptados. Solo hay dos tipos de personas en este mundo: los salvos y los perdidos. Los hijos adoptados y los hijos de la ira de Dios. Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmos 7, 11, y recuerda, esto todo es bíblico. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Esto no son mis ideas ni mis presuposiciones. Bueno, Presuposiciones. presuposiciones, la palabra de amarra de lengua. No son mis ideas. Vamos a ver, la palabra dice, Salmo 7, 11 al 13, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 5 al 7, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrecer, muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Dios aborrece a los que hacen iniquidad. No, pero Jaime, Dios ama a todo el mundo. Miras,
Si Él tiene gracia común, gracia universal, es decir, que el sol sube y baja, y vienen las temporadas, y lluvia, y crece el fruto y verduras, ¿verdad? Nos da aire para respirar, nos da vida. Entonces hay un amor general por su creación, pero Él tiene un amor específico y profundo por sus hijos, por los que son hijos adoptados, personas salvas por medio de la sangre de Cristo Jesús. Jeremías 4:4, y por falta de tiempo nomás voy a leer partes subrayadas. Gracias, perdón. No sea que mi ira salga como fuego que se encienda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Mateo 5:22, y esto es el Señor Jesucristo, esto es el Nuevo Testamento. Entonces Dios no es diferente ahora que antes. Veamos en el Antiguo Testamento, en Salmos y Jeremías, que Dios está airado con impío todos los días, que aborrece los que hacen iniquidad. Pero si nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Nahum 1:2. El Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira. Esto es chocante, ¿verdad? El mundo piensa que Dios es amor, que Dios es como un abuelito o Santa Claus, ¿verdad? Que se va a olvidar de mentiritas, y si no matas a alguien, y si sos fiel a tu esposa, entonces, que Él tiene sus escalas de justicia, ¿verdad? Ya es suficiente bueno comparado con lo malo, que Dios le va a aceptar. Eso es mentiras del diablo. Dios requiere obediencia perfecta. Ninguna falta. Y verdad que no tienes que enseñar a un niño de 2 años cómo mentir, ni cómo robar, ni cómo tener enojo, ni ser orgulloso. Hay que enseñarle cómo no hacer esas cosas. Niños no son inocentes. Tú y yo nacimos manchados por el pecado de Adán y Eva. Y manchados, no pecamos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Cuando primero nacimos, somos nacidos de pecado. Éxodo 34:14. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Esto es el Dios que debemos predicar. Esto es el Dios que debemos presentar. Porque el mundo, los que andan en la vanidad de su mente, son idólatras. Ellos tienen un Dios que han creado en su propia imagen. Un Jesús falso, un Dios falso. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre, y el día del juicio se avecina. Conceptos falsos de Dios. Que Dios es amor, amor, amor. Acabamos de hablar de eso. No. Sí, Dios es amor, lleno de gracia y misericordia, pero a la misma vez airado contra el impío. ¿Ves que Dios se va a glorificar tanto en echar su ira en personas por la eternidad del infierno? Que se va a glorificar de la misma manera, en salvar a personas que no lo merecen. ¿Ves a las dos partes? Otro concepto falso, Dios es como nosotros. Dios va a ignorar mentiritas, también otro concepto falso. Salmo 50:21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que el cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Necesitamos un concepto de la grandeza de nuestro Dios para poder compartir el Evangelio de manera correcta, bíblico y con poder. ¿Por qué hemos cambiado el mensaje de evangelismo? Dios te ama, Dios te quiere prosperar, Dios tiene un plan maravilloso por tu vida, Dios te quiere sanar. Es fácil.
¿Quién se va a enojar si dices eso? Como dije el domingo, si alguien se acercara a mí cuando era inconverso, Dios te ama y tiene un plan maravilloso por tu vida. ¡Qué bueno! Yo también me amo. Yo también tengo un plan maravilloso por mi vida. Dime, háblame de Dios. Si Él me va a apoyar, dame un poco de Jesús, aquí me lo meto en la bolsa. No, la realidad es que debemos confrontar a las personas en su pecado para que se den sucio, para que huyan de Cristo. La única razón justo por un inconverso venir a Jesús es porque ocupa un Salvador. No porque quiere sanidad ni prosperidad, o alegría, o para salvar su matrimonio. Esos son querer el regalo de Dios, sin querer el que regala. Dar evidencia de Dios al inconverso es elevar al inconverso a la posesión de juez y poner a nuestro Dios en la silla. En los Estados Unidos, no tanto acá, ¿verdad? Pero hay ateos o agnósticos que dicen que Dios no existe. Pero también aquí me he enfrentado a personas que dicen, no, Dios no existe. Si yo trato de comprobar que Dios existe a esta persona, en realidad lo que estoy diciendo es elevando a esa persona como juez. Y yo dando evidencia que Dios existe, y tú decides. Romanos 1:18 dice claramente que ellos saben que Dios existe. Entonces debemos comenzar creyendo la palabra de Dios diciendo, tú sabes que Dios existe. Romanos 1:18-22. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, la persona no es ateo, es una persona que está obstruyendo la verdad, apagando la verdad. Le explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extravieron de sus inútiles razonamientos y les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Entonces el que dice que Dios no existe es necio. Ellos saben que Dios existe, pero ellos aman a su pecado tanto que si apagan el conocimiento de Dios, ellos pueden vivir como ellos quieran. Si ellos dicen que Dios existe, entonces ahora ellos saben que no se pueden comportar como quieren, no se pueden comportar como quieren, porque hay alguien con quien van a tener que contestar un día. Durante esta parte de condición del ser humano sin Cristo, tengan en mente, por favor, piensan en una persona que conoces que aman mucho, que no conoce a Jesús. Su papá, su mamá, un vecino, esposo, esposa, tía. Tenga a esa persona en mente cuando vemos lo que la palabra de Dios dice sobre ellos. Jeremías 2:22. Bueno, primero, el mismo hecho que el ser humano existe ofende a Dios a diario. Eso es chocante. Imagínense, Dios dice a las estrellas, trillones y trillones de estrellas, y Dios los conoce por nombre y dice, ponte así, así, y no se muevan hasta que yo te diga. Las estrellas y los planetas, sí Señor, y alá. Dice a las montañas, sea levantada, y las montañas dicen, sí Señor, y obedecen. Dice al mar, ven hasta acá y hasta acá no más hasta que yo te diga. Y el mar dice, sí Señor. Él dice al ser humano, ven a mí. Y el ser humano dice, no quiero. Toda la creación obedece y adora a Dios. Toda la creación. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, con cloro, magia blanca, y te untes, te amontas con jabón, aún veo la mancha de tus pecados, dice Jehová el Señor. La mancha que llevamos es tan profunda que no se puede quitar, sino por ser lavado con la sangre de Cristo. Romanos 3:10-18. Recuerda, piensa de esa persona que amas mucho, que conoces, que no conocen a Cristo.
durante este parte. Y voy a leer nuestra parte subrayada. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el último versículo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En estos 10 versículos, de 3, 10 al 20, hay 14 condenaciones contra el hombre. Estúdialo cuando tienes tiempo. Que bajo su lengua hay el veneno de áspides, en su garganta, no puedo citar todo, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, el veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Esto es lo que la palabra de Dios dice sobre su amigo, su papá, mamá, amado, lo que sea, que no conocen a Cristo. También la palabra de Dios dice que son incapaces de comprender la verdad de Dios, porque tienen la mente llena de oscuridad y la cerraron y endurecieron su corazón. Cuando evangelizas a otra persona que no sea creyente, son incapaces de comprender la verdad. Tienen la mente llena de oscuridad. Efesios 4, 17 al 19. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. El inconverso, la persona que no conoce a Cristo, no comprende cosas de Dios. Tiene la mente entenebrecida, oscurecido. También la palabra de Dios dice que tienen ceguera espiritual. Habiendo, en Romanos 1, 21 al 24, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Otra vez, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice aquí que Dios los entregó a la inmundicia. Ellos endurecieron su corazón, pero Dios también dijo, ok, vaya, tome. Eso es lo peor que Dios puede hacer a una persona o un país, entregarlos. En mi país, los Estados Unidos, desde el año 73, hemos matado más que 70 millones de niños en el vientre de su madre. 70 millones. Mucho más veces de toda la población de Guatemala. Y mi país está bajo el castigo de Dios. Hace 12, 14 años aprobaron el matrimonio homosexual. Dios dice, ¿qué es esto? Tome, te voy a dar transgénero. Te voy a dar esto, pedofilia. Lo peor que Dios puede hacer a una persona es entregarle a lo que ellos desean. 2 Corintios 4, 3 al 4, recuerda, piensa en esa persona que conoces, que amas mucho, que no conoce a Cristo. El Dios de este mundo los cegó el entendimiento. No pueden entender, están cegados por Satanás. También son muertos espiritualmente, son cadáveres. ¿Qué puede hacer un cadáver? Oler. Es todo, ¿verdad? No se puede levantar, no se puede arrastrar, no, un cadáver, ahí está. Solo hay decomposición y olor. Efesios 2, 1 al 12. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire. Otra vez, referencia a Satanás. Entonces su amado mamá, papá, tío, tía, vecino, son muertos, ciegos, no entienden de cosas espirituales. 1 Corintios 2, 14. El hombre natural, el hombre pecaminoso, el hombre perdido, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un inconverso puede leer la palabra de Dios y sí puede entender la historia de David y Sansón y los cuentos, ¿verdad? Goliat. Pueden entender las historias, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad porque son ciegos, muertos, no entienden cosas espirituales. Si la Biblia dice que el ser humano sin Cristo está muerto en sus pecados, cegado por Satanás, ciego a las cosas espirituales, no entienden ni comprenden las cosas de Dios, la pregunta debe ser: ¿quién podrá ser salvo? Los discípulos que hicieron a Jesús esa misma pregunta: ¿quién podrá ser salvo? En Lucas 18, 26 al 27, Jesús le respondió, dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios se encarga de la salvación. Nosotros solo somos herramientas que presentamos el Evangelio en espíritu y verdad y dejamos los resultados a Él. Yo soy evangelista, yo predico por toda parte. Yo conozco el Evangelio, pero yo no puedo convencer a una pulga que es pulga o que le encantan los perros. Mucho menos a un converso que él necesita un Salvador. Yo no puedo convencer a nadie. Y cuando yo me di cuenta que Dios es soberano en la salvación, que Él se encarga de la salvación, eso me lideró a evangelizar todo el mundo, sin temor. Porque yo no me encargo del resultado. A veces el Evangelio es mensaje de condenación para algunos, porque se endurecen el corazón. Y para otros es el mensaje de salvación, de vida. Y yo me encargo de los resultados. El Espíritu Santo es el que da la vida. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón de piedra y ponga un corazón tiernito de carne que ahora sí puede ver la gloria de Jesús. Pero es por medio del mensaje que yo predico o que tú predicas que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo siempre obra junto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que tiene el poder. Por eso digo, su testimonio, aunque lindo que sea, no es el poder de Dios a la salvación, es el Evangelio. Y la fe viene por el oír o leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué hemos dejado de utilizar la palabra de Dios? ¿Y por qué hemos tratado otras maneras de ganar a la gente? Mejor dicho, nosotros no ganamos a nadie. Nosotros somos herramientas que presentamos el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de dar nuevo nacimiento, dar vida donde había muerto. Ok, ahora la parte sobre el Evangelio. El Evangelio en realidad es quién es Jesús y qué hizo por nosotros. La parte última es más práctico y vamos a enseñar cómo utilizar la ley de Dios como una herramienta para preparar el terreno, para que cuando tiramos la semilla de quién es Jesús, caiga en tierra fértil. Aunque hasta eso no estamos en control, pero debemos conformarnos a la palabra de Dios cuando evangelizamos y hacerlo de la manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo, la segunda persona del Dios triuno. En ese primer punto, los mormones y los testigos de Jehová, los musulmanes, ya está fuera de la ortodoxia, son cultos. Jesús es el Hijo encarnado, nacido de una virgen. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No perdió su humanidad y no perdió su divinidad. 100% Dios y 100% hombre. Jesús es el Mesías prometido, el Cristo. Juan, en capítulo 20, al terminar su libro casi, dijo: estas cosas he escrito para que en leerlo tú creerás que Cristo es el Mesías, el Cristo prometido, y que en creer tú serás salvo. O tendrás vida eterna, dice.
Jesús es el gran yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan, Él proclamó yo soy. Yo soy el buen pastor. Jesús murió por el pecado de los que creerán en Él. ¿Jesús murió por todo el mundo? Cuidado si dices que sí. Porque eso es universalismo. Eso es decir que todos van a ser salvos. Si Cristo murió por todo el mundo, entonces todo el mundo debe ser salvo, ¿verdad? Pero sabemos que personas se pierden. Sabemos que personas mueren sin Cristo. Él murió por su novia, por la iglesia, por los creyentes, por los que creerán en Él. Jesús resucitó de la muerte, nuestra seguridad de salvación. Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de su Padre y regresará pronto. Tenemos un alto sacerdote que está orando por nosotros, día y noche. En su segunda venida, Él será el juez de los vivos y los muertos. La primera vez Él vino como el cordero sin mancha, como un sacrificio, en humildad. Cuando Él regresa, Él va a venir como el león del tribu de Judá, con una ira y venganza para destruir todo lo que no le parece. La salvación viene solo por fe en Cristo Jesús. En esta parte voy a poner mucho teología, digamos, pero son cosas que Cristo Jesús hizo por nosotros. Las palabras teológicas valen en 70 quetzales, porque son de así, ¿verdad? Pero voy a explicar cada uno y ustedes lo van a conocer. Y debemos poder explicar a las personas en la calle estos temas, sin utilizar las palabras que ellos no van a entender. Él hizo por nosotros lo siguiente: la sustitución, la justificación, la regeneración, la santificación, la redención, la reconciliación y la propiciación. Recuerda, todo esto está en el material que le vamos a regalar. Sustitución. Él simplemente puesto que Él tomó mi lugar en ese cruz de Calvario. Yo no tenía salida. Yo tenía una carga, un peso de pecado tan grande y la ira de Dios venía detrás de mí. Y Él tomó mi lugar. Justificación. Esa noche hace como 11 años, cuando el Señor me salvó, Dios Padre me declaró justo delante de Él. ¿Soy justo? Pero Él me declaró justo delante de Él por medio de lo que hizo su Hijo amado. Soy justificado, es declarado legalmente delante de Dios inocente. ¿Somos inocentes? No. Pecamos. Pero somos declarados por el juez del universo. Tú eres justo delante de mí. Tú eres inocente. No porque tú lo mereces, porque mi hijo pagó su deuda. Regeneración, dar vida donde había muerto, el nuevo nacimiento. Somos transformados de adentro hacia afuera por el poder del Espíritu Santo. Eso, cuando estás evangelizando en la calle o regalando tratados, no, yo soy creyente. Pregúntale, pues dime por qué. ¿Por qué vas a entrar a los cielos? Y eres 95% del tiempo te van a decir unas tonterías. Porque soy diácono de la primera iglesia bautista, porque ayudo a leer mi Biblia, porque me trato de portar bien. Muchas cosas. Y rápidamente vas a ver que ellos no conocen a Jesús. Están autoengañados. Igual como yo, por 38 años. A los 8 años yo fui adelante en un culto en San José, Costa Rica, y repetí una oración de entrega. Después de un mes me bautizaron. Y si yo hubiera muerto antes de hace 11 años, ahora mismo estaría yo en el infierno. Pero gracias a Dios en su soberanía y su amor y gracia, Él tuvo misericordia de mí. Amén. Y una noche hace 11 años por primera vez me sentí y me vi sucio. Iba a la iglesia, bien vestidito con mi Biblia, fiel a mi esposa, pagando mis impuestos, trabajando duro, carro de lujo, casa de lujo. Bendecido. Ahí va Santiago Jaime. Pero rumbo al infierno. Porque nunca me había enfrentado con el pecado de mi propia vida. Yo odiaba el pecado de aborto, de homosexualismo,
los drogadictos. Yo odiaba el pecado del mundo, pero nunca odiaba el pecado de mi propia vida. Y esa noche por primera vez me sentí sucio. Me vi sucio. Y vi la santidad de Dios. Y yo lloraba y clamaba al Señor por, no sé, 15, 20 minutos. Lloraba y lloraba como un niño ahí solo en mi casa. Clamando al Señor, últimamente, Señor, sálvame, rescátame, ten misericordia de mí. Y todo cambió. Vino un paz y un gozo. Inmediatamente tenía un fervor, un deseo de leer la palabra de Dios como nunca antes. No solo cuando alguien me estaba mirando. Oh, no. Yo leía la palabra como si mi vida dependiera de eso. Y todo cambió. Mis deseos, mis apetitos. Peleando contra el pecado en mi propia vida. Por primera vez, cuando pecaba, me sentía mal. No porque alguien me dio, pero porque yo había pecado contra Dios. Todo cambió esa noche. Y si no has llegado al punto en su vida de reconocer que fue tu pecado que hizo necesario que Cristo muriera, debes examinarte. Examinarse. Si puedes ir al cine y ver en pantalla gigantesca a otras personas cometer pecados por lo cual murió su Señor y sentirse a gusto, debes examinarse para ver si estás en la fe. Pablo dijo que es bueno examinarnos. ¿Ha cambiado su vida desde cuando tú dices que el Señor te salvó? ¿Hay cambios verdaderos? Puedes por lo menos mirar para atrás y decir, por la gracia de Dios no soy como era. No soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. Soy diferente. Y un creyente puede pecar y pecar de forma grave, pero van a volver a Dios, no se van a quedar ahí enredados en el lodo y haciendo tonterías. ¿Por qué? Porque Él castiga al que ama. El Espíritu Santo no te va a dejar salir. La palabra de Dios dice que Él los trae en sus manos, y nadie se escapa. Puedes tratar de huir, de correr fuera de la presencia de Dios. No puedes. Si eres creyente verdadero, no vas a poder. Entonces lo que debemos hacer, la pregunta en las calles es, ¿has nacido de nuevo? Y te van a mirar, ¿qué? Has nacido de nuevo. Eres nuevo criatura. ¿Ha cambiado cosas en tu vida? No porque tú estás tratando de ser mejor persona. No porque algo sobrenatural pasó en su vida. Ahora eres criatura nueva. Tienes apetitos nuevos, deseos nuevos. Amas las cosas que Dios ama y odias las cosas que Dios odia. Santificación. Puedes poder mirar que por lo menos a veces hay pasos lentos, pero estás caminando en santidad. No que no te caes, pero te levantas. Sigues caminando en santidad. Una nota, esto es gratis. Si estás peleando contra un pecado en su vida, continuamente, pasen mucho tiempo leyendo la palabra de Dios. Pasan mucho tiempo orando. Vas a ver, vas a poder tener victoria. Porque si estás meditando sobre la palabra de Dios, enterrando la palabra en su corazón. Dice su palabra es escondida en mi corazón que no pecaré contra ti. Traducido de inglés es Salmos. Redención. Dejar en libertad por el pago de un rescate. El pecado ya no es mi amo. Cristo me compró con su sangre y me rescató de la ley. Dios selló esa compra con el Espíritu Santo. Eso es redención. Reconciliación. Explicar a una persona que tú eres un enemigo de Dios. Porque andas en sus propios placeres e ignorancia, haciendo lo que tú quieres. Eres enemigo. Necesitas ser reconciliado con Dios. Éramos enemigos de Dios por llevar una vida que nosotros queríamos en nuestros propios placeres e ignorancia y no como Dios ordena. Por lo tanto, éramos enemigos de
amigos de Dios. Propiciación. Simplemente puesto, la ira de Dios venía detrás de mí, como un fuego. Y Cristo Jesús se puso entre medio. Y se lo tragó todo. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró 3 veces. Si esta copa puede pasar de mis manos, pero no mi voluntad, pero suya. Sudaba gotas de sangre, llorando, angustiado. ¿Por qué? Porque tendría temor de los romanos, de los clavos, de la corona de espinas, de los golpes. No. La respuesta es que había en esa copa. ¿Por qué quería que esa copa pasara de la mano de él? ¿Por qué? ¿Qué había en esa copa? El blanco de la ira y la furia de Dios contra el pecado. Y Cristo Jesús se lo tragó hasta la última gota. Para que ahora que estás en Cristo ya no hay condenación para ti. Porque Él se lo tragó todo. Eso es propiciación. Esta parte es sobre justificación solo por la fe. Esta parte cubrimos en detalle porque estamos en un trasfondo muy católico aquí en Guatemala. Lo que nos diferencia de los católicos romanos es justificación solo por la fe. Ellos dicen, bueno, sí, por medio de Jesús, Dios te da gracia, pero necesitas más gracia. Necesitas obras. Hay que dar limosnas, hay que asistir a la misa, ir a confesión con un sacerdote, orar a María, orar a Pedro. María era pecadora. María necesitaba un Salvador. Los carros no falsos en este mundo se equivocan y desvían en este punto. Los católicos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, los de Buda, todos enseñan que la salvación viene por obras. Solo el cristiano verdadero es salvo solo por fe. Veamos lo que la palabra de Dios dice sobre salvación solo por fe. Romanos 3, 28 al 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Entendido? La salvación viene solo por fe. Y sabes que hasta la fe que tú tienes es un regalo de Dios. No es que tú eres más inteligente que otra persona, más sabio, más vivo. Y yo tengo mucha fe. No. Fe y arrepentimiento son regalos de Dios. Él nos da vida, nos cambia el corazón y ahora creemos. Porque es que mañana, cuando amaneces en la mañana, vas a seguir como creyente. Tienes que despertarse y decir, oh, sí, yo soy creyente, yo soy creyente. No, porque es que mañana vas a amanecer todavía creyente. Porque es regalo de Dios. Y es sellado por el Espíritu Santo. ¿No piensas en eso? Mañana, cada día que amanezcas. Cada día yo sigo siendo creyente. Creyendo que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Un regalo que no nos quita. Es un regalo permanente. Un regalo eterno. Y somos sellados por el Espíritu Santo. Gálatas 2:21.
¿No les echo la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Imagínense, decirle a un católico, mire, si tienes que ir a la misa y confesión y todas esas cosas para ganar entrada a los cielos, o purgatorio y después los cielos, pues, ¿por qué vino Jesús? Fue un mal gasto, fue tontería. ¿Por qué vino el Hijo de Dios para venir a este mundo a morir si tú puedes hacer cosas para entrar a los cielos? Piensa lo lógico. Fue un mal gasto de tiempo. Pero cada religión falsa de este mundo, menos cristianismo verdadero, dice que se hacen cosas buenas, que Dios te va a considerar su actitud, lo que haces, te va a aceptar. Filipenses 3:9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Si has puesto tu confianza en cualquiera de esas cosas o cualquier otra cosa, debes examinarte porque tal vez no eres creyente. Soy cristiano porque asisto a la iglesia. Soy cristiano porque ayuno y leo mi Biblia. Soy cristiano porque evangelizo y sigo la ley. Soy salvo porque me trato de portar bien. Si estás contando en cualquier otra cosa, menos la obra ya terminada por Cristo Jesús, no eres cristiano. La salvación es solo por fe en Cristo Jesús. El cristiano verdadero está confiando solo en Cristo Jesús. Es decir, que mi fe no está puesta en mi comportamiento, mi fe está puesta en algo externo, algo fuera de mí. Está puesto en Cristo Jesús. Esa noche, hace 11 años, yo arrepentí y puse mi fe en Cristo. Debemos predicar el Evangelio a nosotros mismos cada día y recordar que, mire, no es mi comportamiento. A la misma vez, no podemos vivir como en libertinaje, porque eso demuestra que de veras no eres salvo. Pero mi confianza no está puesta en mi comportamiento, mis fuerzas, mis ganas. Mi fe está puesta en Cristo Jesús, algo externo, porque Él cumplió la ley. Él nunca pecó. Él llevó la vida justo y recto que yo no puedo llevar. En la cruz de Calvario, Él murió bajo el castigo que yo merecía. La salvación es solo por fe. La última parte, la parte más práctica y le voy a dar ejemplos de cómo evangelizo, cómo Carlos evangeliza, pero primero, si yo entro a un doctor y él me dice, Jaime, tómate estas pastillas. Estás loco, doctor, no estoy enfermo. Ahora, otro ejemplo. Imagínate si entro a ese mismo doctor y él dice, Jaime, siéntese, por favor. Hemos hecho rayos X, pruebas de sangre, tienes un cáncer muy agresivo, vas a morir en 2 semanas. A ver, pues doctor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y él dice, no se preocupe, aquí están esas pastillas que te pueden curar. ¿Ves que un ejemplo, las pastillas son locura porque no tengo diagnóstico? ¿No me veo enfermo? Pero el otro ejemplo, esas pastillas son luz, son vida. De la misma manera, ahora otra vez, regresando a la palabra de Dios, porque eso es muy importante. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo en la Biblia y los apóstoles en la Biblia indican que debemos utilizar la ley del evangelismo. Pero desde el año 1900 hemos dejado de hacerlo. Porque es chocante. Es más fácil decir a una persona, ¿eres pecador? Sí, claro. ¿Y quieres ir a los cielos? Sí, claro. ¿Quién no quiere ir a los cielos? ¿Quién quiere ir al infierno? Entonces hacer esa pregunta, ¿sabes que es pecador? Sí, ¿quién no? ¿Quieres ir a los cielos? Sí. Ok, repite esa oración. Bienvenido a la familia de Dios.
el único verso. Ciegos, sordos, mudos, muertos. No entienden. Entonces, si una persona realmente dice, sí, yo quiero a Jesús, es que algo ya pasó en tu corazón. ¿Ves? El muerto, el cadáver, tiene que tener vida antes de que pueda responder. Pero es por medio del Evangelio que predicamos que el Espíritu sopla y viva. Nuestro Señor Jesucristo utilizó la ley del evangelismo. ¿Qué dijo con la mujer samaritana? Vaya y llama a tu marido. Pues marido no tengo. Y le has dicho, has tenido 5, y quizás ahora no es tu marido. ¿Cuál de los 10 mandamientos utilizó nuestro Señor Jesucristo para mostrar la condición del corazón de esa mujer samaritana? Adulterio. Con el joven rico. El joven rico se acercó, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar a los cielos, para heredar el reino? Tú conoces la ley. Y el joven con orgullo dijo, pues todo esto lo he guardado en mi juventud. Pero te hace falta una cosa. Vaya, vende todo lo que tienes, regálalos a los pobres, ven y sigan. Y el joven rico se fue muy triste porque era muy rico. ¿Cuál de los 2 o 3 mandamientos utilizó nuestro Señor para mostrar la condición del corazón de ese joven rico? Amarás a tu Dios con todo su mente, con todo su corazón. Él amaba su dinero. No tendrás otro Dios delante de mí. Su dinero era su Dios. Codiciaba su dinero. Eran 3 de los 10 mandamientos que el Señor Jesucristo utilizó para poner un enfoque, una luz brillante en el corazón de esa persona para mostrar que su corazón estaba chueco, que su corazón estaba lleno de pecado. Pedro, el día de Pentecostés, ¿qué dijo? Hombres de Israel, asesinos, ustedes que mataron al Hijo de Dios, no matarás. Pablo, Romanos 7:7, no supiera cuál era mi pecado si no fuese por la ley. Yo no supiera cuál era mi pecado hasta que llegó la ley. La ley me mostró mi pecado, el Pablo está diciendo. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Claramente, la ley debemos utilizar como creyentes. Sí, tratamos de seguir la ley, pero fallamos. Pero tenemos un sacerdote, tenemos un sacrificio, tenemos una un licenciado, abogado. Así nosotros estamos obligados a utilizar la ley y el evangelismo. Busquen en las palabras de Dios, dice, donde dice, tienes que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. No lo vas a encontrar. El llamado del evangelio es arrepentir. Arrepiéntase y ponga su fe en Cristo. Y es por medio de la ley que la ley lo utilizamos como un machete para lastimar a las personas. Y después, cuando ya están lastimados, ponerle el medicamento de quién es Jesús. ¿Ves? La ley está usando un martillo para que se vean sucio, para que culpen a Cristo, porque ocupan un Salvador. No para ser sano, prosperoso. La única razón justa para venir a Cristo es que necesitas un Salvador. Te has visto sucio delante de Dios, Dios Santo. Y necesitas un Salvador. La palabra de Dios es como un espejo. Los 10 mandamientos es como un espejo que la persona se ve. Uy, has mentido. ¿Cómo llamamos a alguien que es mentiroso? Que dice mentiras. Mentiroso. ¿Cuántas mentiras tienes que decir hasta que eres mentiroso? Has robado, copiado en un examen, bajado música gratis en internet, a veces eso es robar. Lo has hecho. ¿Cómo llamamos a alguien que roba? Ladrón. ¿Has adulterado? No, Jaime, eso no lo he hecho, soy buena onda. Es
Jesús dijo así nomás: mires a esa otra persona que no sea tu marido con deseo, que ya es culpable de adulterio del corazón. ¿Lo has hecho? ¿Has matado a alguien? No. Jesús dijo que si odias o tienes enojo con tu hermano, ya eres asesino del corazón. ¿Lo has hecho? Sí. Mire, amigo, yo no te estoy juzgando más. La palabra de Dios ya te deja juzgado. Me acabas de confesar de su propia boca que eres mentiroso, ladrón, adúltero, corazón, asesino del corazón. Entonces, si mueres hoy noche, el juez del universo, el que vea sus pensamientos, el que conoce cada palabra que has dicho y cada hecho que has hecho, va a abrir los libros y va a revisar tu vida. Él te va a encontrar inocente o culpable. Recuerda que Dios es santo y que Él requiere obediencia perfecta, sin falta ninguna. Él te va a encontrar inocente o culpable. Y si la ley de Dios, los 10 mandamientos, por medio del Espíritu Santo, han hecho la obra del corazón de esa persona, van a decir culpable. Ok, entonces, ¿los cielos o el infierno? Pues, el infierno. Muy bien. ¿Y eso te preocupa? Sí, a mí me preocupa. Ok, déjame decirte lo que Cristo hizo por pecadores como tú. Hace 2000 años, Cristo Jesús vino a nuestra carne. Y Él habitó entre nosotros, y Él llevó la vida justa y recta que tú y yo no podemos llevar. Y después en el cruz de Calvario, Dios Padre lo castigó como a un pecador, pero Él nunca pecó. Mas Dios Padre lo castigó como a un pecador. Y hasta los 3 días resucitó. Muestra de Dios Padre que su pago fue aceptado. Cuando Él murió, dijo: consumado es. La deuda está pagada, ya estuvo. Y el llamado del Evangelio es: arrepiéntese y ponga su fe en Cristo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues ahora mismo. Muy bien. Yo quiero que ores al Señor, dile lo que está en su corazón ahora mismo. No quiero que repitas una oración, porque no es una mantra. Yo quiero que tú ores al Señor. Y la única manera que esa persona puede orar con sinceridad es que ya tienen vida nueva. Ya han sido nacidos de nuevo. Entonces, si hacen la oración y no lo hacen, ¿qué importa? Son nueva criatura. Y el Espíritu Santo no va a dejar a esa persona huérfano. Él se va a encargar que alguien viene para discipularlo, o que ellos entren en una iglesia de sana doctrina, o que hay personas en su camino que le van a apoyar en conocer más de Dios y van a dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Ves? Pero nosotros debemos encargarnos de presentar el Evangelio de forma correcta y bíblica. Y parte de eso es utilizando la ley de Dios para preparar el terreno. Si el corazón duro, hay que prepararlo con la ley. Y muchas veces me contestan: sí. ¿Cómo llamas a la pimienta? Un pecador. Ok. ¿Has robado? No, sí, claro, ¿quién no? Y sigo hasta el final, y entonces Dios te va a encontrar inocente o culpable. Bueno, cuando yo llego ahí, bueno, Él va a ver. Ok, muy bien. Y ahí está, ahí estuvo. Todavía presento el Evangelio. Mire, necesitas un Salvador, un sustituto. La ira de Dios viene detrás de ti. Y yo no quiero que te pierdas. Mas Cristo Jesús vino para satisfacer la ira de Dios. Pero no es para todos, amigo. Pero no puedes decir que no has escuchado. Muchas veces, meses o años después, un diagnóstico de cáncer, Dios tiene su manera de como quitarnos las piernas de la mesa, ¿verdad? Para que caemos. Para que estamos ahí en la espalda y no solo podemos mirar para arriba. Y su palabra no regresa vacío. Entonces debemos seguir el estilo que hizo nuestro Señor y los apóstoles. Jesús te ama. Veas, si esa persona termina últimamente en el infierno, pues no debemos engañar a la gente. A la misma vez, seguir fiel a la palabra, y es chocante. Es difícil hablar con una persona y decirle que ganas mal. No vas a ser muy popular. Pero Jesús dijo que si te odian a mí, te van
vida de santidad, van a querer lo que yo tengo. Y veras, ¿quién vivió la vida más santo, más perfecto? ¿Quién sanó personas de verdad? ¿Y qué le hicieron? Pablo, a Pedro y a Juan, enfrente del Sanedrín, le dijeron: no prediques en este nombre otra vez. Y lo voltearon. Y salieron de ahí regocijando con gozo, porque fueron contados dignos de sufrir por su Señor. Si no estás sufriendo por su testimonio, por su vida, por evangelizar, debes examinarse. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, yo la amaba. Yo quería que todo el mundo lo conociera. Mira, aquí está mi esposa, Mary Beth. Esta es Juan. Mira, aquí está mi esposa. Ven para verla. ¿Por qué no tratamos a nuestro Señor de la misma forma? Si en realidad sabemos, la palabra de Dios dice que el inconverso, si muere sin Cristo, va a pasar la eternidad al infierno, y no le hablamos de Jesús, lo odiamos, o peor, no creemos la palabra de Dios. Recuerda, Jesús dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. En la mañana ore al Señor: Señor, dame a alguien hoy. Dame a alguien hoy para evangelizar. Cuida lo que pides, porque Él se te lo va a dar. Dame a alguien hoy. Estás sentado al lado de una persona en el autobús. No, peleando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Jaime. Uy, ese moto se fue tan rápido. ¿Has oído que 6 personas por día mueren aquí en Guatemala en motocicletas? No sé el número, pero sí, es horrible. Y eso, si eso te pasara a ti, ¿sabes dónde irás? ¿Ves? Girando de lo natural a lo espiritual. Amigable, con sonrisa. Debemos ser lo más amoroso y amigable de personas en todo el mundo, porque sabemos que no somos de este mundo, somos ciudadanos de los cielos. Amén. Somos extranjeros aquí. ¿Qué nos pueden hacer? Nada. Nada que no va a contar en la eternidad. Y hasta las buenas obras, el evangelismo que nosotros hacemos, Él nos preparó de antemano para que nosotros caminaremos, para que Él reciba la gloria. Yo no me puedo jactar de ninguna manera. ¿Por qué evangelizo? Por la gloria de Dios. Si nadie dice que sí o me escucha, si yo predico y nadie me escucha, Él es glorificado. Los ángeles están mirando a este necio Jaime, que antes era enemigo de Dios, que ahora está proclamando las verdades de Dios, y glorifican al Señor. Imagínense Job. Vino Satanás y Dios le dijo: ¿has considerado mi siervo Job? Ok, quítale todo. ¿Y qué hizo Job? Rompió y dijo: el Señor da, el Señor bendito sea el nombre. Y imagínate todos los miles y miles de ángeles que a la misma vez tiraron los brazos de arriba. Digno es el Señor de Job. Evangelizamos por la gloria de Dios. Si te escuchan, si responden, si no. Si te rechazan, si te malhablan, si te tratan mal, si pierdes parte de su negocio porque ellos no van a seguir por ser, gloria a Dios. El Señor proveerá. El Señor dará. Entonces piensa en la eternidad. Piensa en las cosas de la eternidad. Esta vida es muy corta. 150,000 personas mueren cada 24 horas. Respira adentro. 8 personas acaban de morir. 8 más. 8 más. Y la mayoría van a encontrarse directamente en el infierno. ¿Y quién les va a hablar sino nosotros?
No es una carga, es un gozo. Es un privilegio poder presentar quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Y dejar resultados al Señor. Eso me liberó a evangelizar a todo el mundo, porque yo no puedo convencer a nadie de nada. Pero el Espíritu Santo hace la obra. Pero es por medio de lo que nosotros predicamos. Entonces debemos predicar lo que está en la palabra de Dios. No otro método. Predicar la verdad. Y parte de esa verdad es que andan mal. Y la ley de Dios es como un espejo que se mira y sucia. Y a veces, no importa, está bien. Pero en ese día no vas a poder decir que no vas a escuchar. Feliz día, hasta luego. Y sigue ahora. Yo te voy a decir que la mayoría te van a rechazar. Muchos se van a burlar. O por lo menos aguantarte. Sí, lo va a pensar. Porque el hombre pecaminoso es orgulloso. Se piensa de la onda, se piensa bien con Dios. Pero la palabra de Dios indica que claramente que no, que son enemigos de Dios. Y un homosexual o transgénero no es el enemigo. Es el campo de él. No es mi enemigo. Por amor y gracia de hacer país y de trabajo. Y no le hablo de homosexualidad o transgénero, le pregunto, ¿has pecado? Hagamos una prueba para ver cómo andas con Dios. Has mentido. ¿Ves? Ellos quieren pelear sobre esto, sobre los síntomas. Son síntomas del pecado del corazón. Y todos nosotros un día andábamos así, ¿verdad? Aunque no era así de pecado así tan visible. Has pecado. Has mentido, has robado. Y deja que ellos lo digan. ¿Cómo llamamos a alguien que roba? Ladrón. ¿Ok? Has adulterado. Vieras cuántos de los conductores de Uber aquí en este país me dicen sin penas y vergüenza, sí, he adulterado. Machismo latino, ¿verdad? ¿Qué cosa? Casi todos, una vez me dijo un señor que sí había matado. Pues medio así, pero, ¿ok? Pero seguí. Y ese hombre gigantesco, antes de llegar a hotel, estaba casi en lágrimas. Dije, ¿cuándo te vas a poner a cuentas con Dios? Y me dijo, hoy. No podemos precalificar personas de él, borracho es, presidente del banco, él, no. Todo el mundo, evangelizamos todo el mundo, no importa. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Dios dio la cosecha. Solo estamos tirando semillas. A veces estamos regando semillas que ya habían caído, fueron tiradas. Y solo Dios, solo el Espíritu Santo puede decir. ¿Sabes? Con semillas se pueden quedar ahí en la tierra por mucho tiempo, muchos años. Hasta que llegue la lluvia, con la temperatura perfecta, lo que sea, y después la semilla está fuera. Hasta que muera, no hay vida. Entonces, evangelizamos hoy. Pídale, Señor, dame a alguien hoy. Dame a alguien. Y con los recursos que le vamos a dar, estudia este material. Estudia. Si ya a casa hoy tienes un familiar que no conoce a Cristo, puedes decirle, mire, papi, aprendí algo hoy noche, puedo practicar en ti. Mire, papi, ¿sabes tú sabes, Dios es santo? Y Él espera, requiere obediencia perfecta. Y falta mucho. Papi, has mentido. Sí. ¿Cómo llamamos al último? Dios. Has robado. Sí, sigues con la ley. Puedes escoger cualquier de los 10 mandamientos que quieres. El primero, más grande, amarás a tu Señor. Con todo, ¿verdad? Ninguno de nosotros hemos amado a Dios como Él requiere ni por un segundo en
consumado, las dos partes de la ley. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Y amar a su prójimo es decir la verdad. Amar a un nieto, un sobrino que es homosexual, es decirle la verdad. No darle la espalda y decir no. Amar a esa persona, amar a un homosexual, igual que amar a un drogadicto o un borracho, es decirle la verdad. Andas en camino hacia el infierno. Vuélvate a Dios. Ponte a cuentas con Dios. Bueno, oremos. Después, si gustan, pasamos un tiempo de preguntas. Padre Santo, te damos gracias por la noche, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Señor, pido que nos da ese deseo, ese ánimo para realizar, Señor. Que muchos aquí, mi querido Guatemala, vienen a conocerte a ti, Señor. Que este país sea transformado, pero por persona, no por cambio de la política, aunque sea. Lo importante es que no somos ciudadanos de aquí. Esta tierra no es nuestra tierra. Este mundo no es nuestro mundo, Señor. Tú nos has creado por algo eterno, por algo maravilloso. Ay, Señor, que podemos compartir esa verdad con otras personas. Pero de manera que agradece a ti, Señor, de manera que tú has enseñado en su palabra. Señor, haznos recordar que tú haces el trabajo. Que tú uses herramientas débiles y fracasadas en nosotros. Porque tú eres soberano, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendícelo. Que sigan siendo una iglesia de sana rutina, que predica la palabra, Señor. Que cada persona llegue maduro en Cristo. Y que cada uno evangelice donde tú lo quieres, Señor. En su trabajo, en su escuela, en su barrio. Úsala, Señor, por su gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Algunas preguntas que sean sobre evangelismo, no escatología, solo evangelismo. Si hay preguntas. Pues hermanos, para mí es sorprendente la forma que el pastor nos está enseñando, y yo estaba pidiendo un libro de preguntas. Cualquier pregunta sobre evangelismo, estoy listo, disponible. Ahí está él para que vamos a ver. Si quieres más ejemplos, puedo dar más ejemplos. Aprovechemos el tiempo y preguntemos, hermanos. Preguntemos. ¿Hay una pregunta? Es como, no es pregunta en sí, sino que si nos pudiera hacer como una dramatización de una persona mundana y que uno llegue en ese momento. Carlos. ¿Verdad? Bueno. Que lo hemos hecho, pero de repente cometemos errores, ¿verdad? En el momento de... No, pero hay que practicar. ¿Y sabes qué? Si solo puedes meter parte del evangelio, son semillas, no importa. Dios es soberano. Dios se encarga si esa persona va a ser salva. Y si mi esposa antes pensaba, pues con mis hermanas, si yo digo algo incorrecto, ellos van a estar más lejos que Dios, se van a enojar y van a correr de Dios. Miren, todo el mundo está corriendo fuera de la presencia de Dios. En su gracia y misericordia Él dice, tú eres mío, ven allí. Todos son ya enemigos de Dios. No lo puedes correr más afuera
que son de Dios, ya son enemigos de Dios. O tienes paz para con Dios o eres enemigo de Dios. Dos tipos de personas. Entonces no se preocupe si dices algo incorrecto o si no puedes presentar todo en un autobús, 2 minutos y se van. Señor, tire la semilla. Ore por esa persona. Pero por un ejemplo, estamos aquí esperando un autobús. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Jaime. Mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Pues mucho calor, esta mañana está tremendo y mucho calor. ¿Viste que aquí al otro lado del barrio durante la lluvia, el derrumbe que mató a unos 37 personas? Muchas personas. ¿Sabes qué? 150 personas, 1000 personas mueren cada 24 horas. 150. Cada 24 horas. Son 8 cada segundo y medio. 8. Y mucho más como conducen los carros y los camiones aquí en Guatemala, ¿verdad? Qué horrible. Mira, una pregunta. Si te mueres hoy, ¿sabes dónde irás? Bueno, Dios es 3 veces santo. Es decir, que Él requiere obediencia perfecta. Es decir, ninguna falta. Hagamos una prueba muy sencilla. Aquí, a ver, si tienes paz con Dios o si eres enemigo. ¿Has mentido? Sí, todos. ¿Cómo le llamamos a alguien que miente? Mentiroso. Mentiroso. Muy bien, ok. ¿Has robado algo? Un chicle, copiado de risa, algo así, eso es robar. ¿Cuántas veces tienes que robar hasta que seas ladrón? Una. Y entonces llamamos a una persona que roba ladrón, ¿verdad? ¿Has adulterado? No. Mi esposa me mata. La mía también, sí. Nací con sonrisa, puede ser, no. Porque es la palabra de Dios, la ley de Dios está cumpliendo el trabajo. No tenemos que gritarles ni nada, pero amistoso, así amigable. Bueno, Jesús dijo que si nomás mires hacia una mujer con deseo puro, que no sea tu marido, que ya eres culpable cuando te lo eso no has hecho. ¿Has matado a alguien? No. Qué bien, no, si no me voy. ¿Con quién estoy hablando? No, pero Jesús dijo, si odias tu hermano, tienes enojo con otra persona, ya eres culpable de asesino de corazón. ¿Lo has hecho? ¿Has tenido enojo con otra persona? Mi jefe, familia. El conductor del carro de difícil. No, difícil. El enojo, ¿verdad? Bueno, yo no te estoy buscando más. Me acabas de confesar que has quebrado 4 de los 10 mandamientos. Solo 4. No mentirás, no robarás, no adulterarás, no matarás. Entonces, si te mueres hoy, y no lo deseas, pero sabemos que la vida es muy corta, ¿verdad? No hay seguridad de mañana, ni infarto muy grande. Si mueres hoy noche, estás parado delante del juez del universo. Y recuerda que Dios ve hasta sus pensamientos. Y Él te va a buscar conforme su ley. 10 mandamientos. Y su estándar es ser perfecto, sin falta. Él te va a encontrar inocente o culpable. Culpable. ¿Lo besó? Entonces, ¿los cielos o el infierno? Y eso te preocupa. ¿Te lo has pensado? No había pensado así tan claro. Bueno, déjame decirte que Cristo Jesús hizo por pecados como tú y yo. Hace 2000 años Él vino y habitó entre nosotros. Y Él llevó la vida cruz, un reto que todos nosotros podemos llevar. Y el cruz de Calvario, Él murió bajo el castigo de su Padre para pagar la deuda que Él tuvo contra Dios. Por el pecado que hemos hecho contra Dios. Pero los 3 días resucitó. Él conquistó la muerte
ser liberados de nuestro deuda. Porque Él pagó en ese cruz. Una de las cosas pasa, Carlos. O tú pagas por sus pecados o te dan al infierno por Cristo. Y el llamado del Evangelio es arrepentirse por eso de Cristo. Es decir, dar la espalda a su vida anterior. Y nomás no cambiar la obra, no ser mejor persona, ¿verdad? Sí, Señor, yo no quiero estas cosas. Pongo mi fe y confianza en ti. Yo estoy confiando en Cristo Jesús, no en mi comportamiento, en mis buenas obras. Tienes que ponerte en cuentas con Dios, arrepentir y decir, Señor, te pido perdón, he pecado contra ti. Sálvame, rescátame. Ese salvo el corazón de humildad. Señor, sálvame, como un niño, sálvame. ¿Cuánto te vas a poner en cuentas con Dios? Voy a pensar, viene mi camioneta allá. Bien, ¿puedo pensarlo en la casa? piénsalo, por favor. Sí, claro. No esperes, hoy es el día de la salvación. Busca al Señor mientras que se encuentre. Mucho gusto, hasta luego. Era un converso fácil, ¿verdad? Porque entendía mucho. Pero por eso es que debemos leer este material, que es la Biblia, la palabra, y pues revisarla conforme a la palabra y volvernos expertos. Agarra a alguien que estuvo aquí en la noche, mañana por teléfono, lo practicamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mira, hagamos una prueba para ver cómo andas con Dios. ¿Has mentido? ¿Has robado? Y hacer las preguntas. Ahora, hermano, yo ahorita mi mente se movió mucho, ¿verdad? En el concepto que nosotros tenemos, nos venimos y alguien acepta, entonces nosotros lo guiamos en una oración, ¿verdad? Sí, y no está equivocado guiar a alguien a una oración, solo que hay que clarificar con ellos. Miren, esta oración no es nada, no es una mantra. No quiero que confíes en esa oración, pero de su manera, en su corazón, ore al Señor ahora mismo. Y la única manera que ellos lo pueden hacer con sinceridad es que el nacimiento ya pasó. Si no, lo van a decir sin sentido, ¿verdad? Lo van a decir. Un criminal dice un montón de tonterías para no entrar a la cárcel, ¿verdad? Si lo van a agarrar, no, yo no estuve aquí, ¿verdad? No, pero es por alguien decirlo de corazón. Es evidente que ellos ya son salvos. Porque la fe y arrepentimiento es regalo de Dios. El versículo, por gracia sos salvo, eres salvo. ¿Cómo va el By grace you can say through faith, Por gracia sois salvos. por la fe, y no por vosotros. No. Porque por gracia. Por nosotros. Sí, la gracia. Entonces, por la gracia. Y gracia es favor inmerecido. Entonces, por gracia, for by grace you can say through faith. Y la fe, hasta la fe no es de nosotros. Es significado, es un regalo de Dios. ¿Cómo alguien me puede citar ese versículo en español? Efesios 2:8. Sí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces una persona repitiendo una oración de fe solo lo puede hacer sinceramente. Y eso es otra cosa. Yo sí he guiado personas en oración. Si son personas que nunca han estado en la iglesia ni saben orar, pues ¿qué hago? ¿Cómo oro? Yo les digo, mire, puede decir algo semejante a esto, pero en sus propias palabras: Señor, sé que soy pecador, merezco tu perdón. Ten misericordia de mí, sálvame, rescátame. Y le digo, mire, y si nada cambia en su vida, no piensas que algo pasó aquí. Porque si es verdad, hacen esa oración, aunque lo repiten detrás de ti.
hay que explicarles, miren, si nada cambia en su vida, nada pasó aquí. Todavía estás muertos en sus pecados y transgresiones. Porque lo peor es que una persona confíe en la oración de entrega. Yo lo hice por 38 años. Mi fe estaba en la oración de entrega. Como dice, ya lo hice. Yo tengo mi tarjeta para los cielos. Pero nada cambió en mi vida. Y la realidad es que si esa persona realmente el Señor lo salvó, ellos van a congregar en la iglesia, van a dar frutos, van a leer la palabra de Dios. Entonces, si una persona está quebrantado y oran al Señor ahí junto conmigo, yo les digo, mire, ¿tienes una Biblia? La mayoría dice que sí. Hoy en la noche, lea Juan 1 al 3, y después 3 al 6, 3 capítulos cada noche. Te va a durar 15, 20 minutos, y ahí vas a aprender quién es Jesús, quién es tu Salvador. Y a veces me preparo que mire, muchas personas se van a burlar de ti. Si sos salvo, porque sabes cuando una persona, cuando primeramente dices algo, querías que todo el mundo supiera. Yo quería decirle a todo el mundo. Imagínense la sorpresa de mi familia y mis amigos que todos estos años pensaban que yo era salvo. Y yo duré 2 años antes de bautizarme, porque yo quería estar seguro, porque me había autoengañado por tantos años. Yo quería estar seguro que esto no era un fad, algo de la moda, que esto era algo real. Y todo cambió. Yo no sabía cómo amar a mi esposa hasta que el Señor mostró su amor por mí. Yo, si quería ir a pescar con mis amigos, yo limpiaba los trastos, hacía lo que para poder, cuando lo pedían, que iba ya a pescar, para que estaba contento, ¿verdad? No un amor sacrificante. Amarás, el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? Murió por ella. Ahora es un amor sacrificante. Y ella me honra y me sigue, me respeta y me sigue. Pero yo le pido consejos. Somos un equipo. Pero últimamente si yo decido, no, vamos a hacer esto, y ella dice, ok, está bien. Porque ella sabe que yo estoy siguiendo a Dios, a Cristo Jesús primero. Yo amo a Él antes de que amo a ella. Y ella ama a Él más que ella me ama a mí. ¿Quieres quitar problemas del matrimonio? Esté juntado unánime con una persona que ama a Dios igual que ti. Si no estás casado, no busques a alguien con quien casarse. Corre hacia Cristo. Y mientras que estás corriendo, si ves a alguien a su lado, una mujer, corriendo a la misma velocidad, introdúzcase. ¿Qué tal? Me llamo Jaime. Entonces, hasta que el amor que tienes después de ser salvo es un amor sobrenatural. Un amor que perdona. El matrimonio hay que perdonar siempre y totalmente. Eso es difícil, porque pasas tanto tiempo con esa persona. Pero si reconoces que cuánto has sido perdonado por Cristo Jesús, ¿quién soy yo de no perdonar a otra persona? Que no me piden perdón, yo les perdono. Porque tener rencor y ira contra ellos es como tomar veneno y esperar que ellos mueran. Te vas a enfermar por la ira y el enojo que tú traes, ¿verdad? Recuerda a la mujer que lloraba y lavaba los pies del Señor Jesucristo con su pelo. Los fariseos dijeron, si tú supieras quién era esta señora, esta prostituta, no lo dejas hacer eso. Ella dijo haber sido traducido de ese español. El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Piensa en cuántas veces hemos fallado y el Señor nos ha perdonado. ¿Quién me puede hacer cualquier cosa que no lo perdone? Amarás a tu enemigo. Ore por los que te persiguen.
Solo un creyente puede hacer eso. Eso es sobrenatural. Bueno, podríamos seguir toda la noche, pero y va a ser difícil al principio. Era difícil por mí, pero cada vez más fácil. Y sabes qué, yo antes de ir a predicar en las universidades ahí en San Diego, en ese tiempo me acaban de operar de la espalda por la 5ª vez. Y yo con mucho dolor. Y cada martes y jueves yo salía con un grupo de hombres a las universidades. Y yo a las 8 de la mañana, no quiero ir a predicar, y estos de la universidad, los estudiantes son vagabundos, y son malcriados, y son orgullosos. Pero no, yo voy. Tengo un compromiso con esos hombres, yo voy. Y sabes qué, en camino, en regreso a casa, un gozo tan profundo, porque había sido obediente y el Señor había sido glorificado. Hay gozo en obediencia, gozo profundo. No importan los resultados, vas a tener temor y vergüenza. Sé que no todos son como yo, que así como gregarious, así que a mí me encanta hablar a todo el mundo. En el avión, si no, al final del vuelo, si no comparto mi número, si no intercambiamos números, yo estoy triste, porque yo soy amigo de todos. Sé que algunos de ustedes son reservados, pero estos tratados traje algunos. Pero aquí tengo unos tratados en inglés, son billetes de $1 millón. No son verdaderos, te prometo. Pero así tan fácil es evangelizar. El hermano Carlos tiene, y le podemos mandar por un archivo de tratados evangelísticos que son puro Biblia. ¿Okay? Son la ley y quién es Jesús. ¿Okay? Y así tan fácil. Si eres una persona más reservada, que no eres uno que sale a hablar con toda la gente, así tan fácil es. Estás caminando en la calle. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así tan fácil. ¿Qué te van a hacer? Aquí en Guatemala todo el mundo toma tratados. Por seguro, si aparece billete, no le bendiga. Así. Debe por el oír o el leer la palabra de Dios. Pero conseguir un tratado evangelístico bíblico. Y así tan fácil. Y uno puede dar. No vayas a gastar mucho por lugar. Así tan fácil es evangelizar. Con unas sonrisas, Dios te bendiga. ¿Qué te van a hacer? ¿Lo tiran? Gloria a Dios. No van a poder. Así no toman. ¿Sabes? Tuvimos un traductor en Lima, Perú, Isaías, que era una familia muy católica. Él y su hermano y su mamá y papá. Alguien había entregado un tratado evangelístico a su mamá. Ella vino y lo puso en la cocina, en la gabineta. Y por 4 años ese tratado se quedó ahí en la gabineta. Y un día, ellos no saben cómo, pero ese tratado se cayó al piso. Isaías, entrando del colegio para hacer sus estudios, lo vio como siendo un buen hijo, agarró el papel del piso y se fue a su cuarto. Él lo leyó. Ahora él, su hermano, su mamá y papá son miembros de una iglesia evangélica en Lima, Perú. Siervos fieles. No cuentes que tratados no sirven. Y así tan fácil es evangelizar. Pero también equípate, anímate para poder hablar con personas. Estudia el material. ¿Quién es Jesús? Mire, papi, necesitas un sustituto. Necesitas alguien que pueda tomar su lugar. Porque estás bajo la ira de Dios ahora mismo. Papi, yo te amo. Pero yo te tengo que decir la verdad. Que si mueres sin Cristo vas a ir al infierno. Ponte a cuentas con Dios. Bueno, otras preguntas tal vez. O si no. Sí, hermano. Es bastante complicado, pero sabemos que con la guianza del Espíritu Santo, de poder hablarle a los drogadictos, alcohólicos, Claro. a vicios que fuman. Sabemos que no es imposible, pero
Si yo comienzo a hablar con una persona y obviamente están bajo control de drogas o alcohol, lo que sea, yo le doy un tratado y me voy. Porque no están pensando claramente. Aunque a la misma vez la palabra dice que están ciegos, muertos. Entonces si una persona está sober, que no está borracho, sobrio, también estás hablando con alguien, una persona que está engañado, que está siguiendo tras el príncipe del potestad del aire, cegado por Satanás. Entonces estamos hablando a cadáveres. Será más fácil predicar una pared, pero es por medio de lo que predicamos, el Evangelio, que el Espíritu Santo da luz. Y yo he visto un hombre drogadito en Lima, Perú. Yo tenía parlante y ahí parado en una silla en el mercado predicando, y este hombre gritando como demoníaco. Y en un minuto quebró el palo y se cayó a los pies ahí. Mis pies, llorando y llorando y llorando. Y unos hermanos lo llevaron al lado y me hablaron. El Evangelio es el poder de Dios a la salvación. Su palabra no regresa vacía. El poder es en la palabra. Y los tratados que si podemos mandárselo en un PDF para imprimirlo, son 4 por página por hoja, entonces muy barato imprimirlos. Es puro palabra del Señor, puro versículos, pero va en orden: el pecado, la ley, la condenación, después las buenas noticias de quién es Jesús. Es que las buenas noticias solo son buenas noticias a la luz de las malas noticias. Cada quien se piensa buena persona. Si yo en la calle pregunto, ¿eres una buena persona? Sí, eres. Así puedes arrancar. ¿Piensas una buena persona? Sí, claro. Hagamos una prueba. ¿Has mentido? ¿Has robado? Y poco a poco vas desarmando su ego. Es el Espíritu Santo lo que hace, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, la ley de Dios que hace el trabajo por medio del Espíritu Santo. Y te van a rechazar, entonces, está bien. La mayoría te van a rechazar. O decir, no, ok, está bien. Muchos van a decir, yo soy creyente. Pues dime, ¿por qué vas a entrar a los cielos? Vas a ver pronto que muchas personas no están engañados. En una iglesia, no voy a decir dónde, pero aquí en Guatemala, yo pedí un voluntario de congregación. No sabía que era diácono. Yo comencé a evangelizarlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Vas a los cielos? Sí, dime por qué. Pues porque soy diácono aquí en esta iglesia, mi esposa y yo salimos de la iglesia católica y hemos estado congregando aquí. Gracias, una madre mía. Hemos estado congregando aquí por 10 años. Y el pastor allá atrás. Pero yo comencé, pues has mentido, has robado. Y este diácono se podía ver así como porque de su propia boca estaba confesando que soy mentiroso, ladrón, adúltero y asesino. Y sabemos que hay cizaña dentro del trigo. Yo era con 38 años fiel a mi esposa yendo a la iglesia todos los domingos, pero rumbo al infierno. Ok. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Vaya, evangelizamos. Hermanos, una observación. El hermano acá trae de años, ya heredado por su padre el evangelismo. Nosotros estamos queriendo venir en el evangelismo. Entonces yo les pido que pasen al frente y que oren por nosotros. Que Dios ha depositado en él, que también sea sobre nosotros, porque la visión que Dios le ha dado al pastor a la cabeza de esta casa, que ahorita está en San Marcos, la cerca también ahora, es eso, ¿verdad, Pastor Robert? Pastor, ¿verdad que así es? Entonces aprovechemos este tiempo. Es una visitación que el Padre mandó desde Texas, ¿verdad? Y él con todas sus limitantes, pero yo creo, ¿verdad?, que Dios tiene los ojos sobre su vida. Y así como Dios está con usted aquí en Latinoamérica, le va a entregar también más.
recibamos eso en el nombre de Jesús. Y pónganse sobre sus pies, lo hacemos, claro que sí. Y que oren por nosotros y ahí no está el pastor, los hijos están viendo, la familia pastor también recibamos, pastor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces pasen al frente todos los que tengamos el deseo, mi esposa y yo tenemos el deseo de que nuestros hijos vengan a Cristo Jesús, sus hijos mayores, y yo creo de que la mejor forma es recibir lo que Dios ha depositado en el siervo pastor Jesús. Yo con usted, vamos a orar. ¿Quién se hace un poquito? Porque le ha sido operado 7 veces y ahorita ya viene a acercarse un poquito, pero vamos a orar. Pasen buscando los ojos si quieren. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, con Carlita, mi esposa James, Señor, te damos este llamado de evangelista. Padre, oramos allá, nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú puedas usar a cada uno de los que están acá conforme a tu misericordia. Conforme, Señor, a lo que tú quieres para cada uno de nosotros en nuestra vida. Conforme a nuestra vehemencia, Señor, conforme a nuestro interés que tengamos en evangelizar. Úsanos, Padre, celestial. Como aprendimos hoy, Señor, nosotros no podemos convencer a nadie de pecado. Es tu Espíritu Santo, Señor, quien convence de pecado. Padre, ayúdanos a sembrar la semilla, Señor, a sembrar la palabra, a sembrar lo que hemos aprendido el día de hoy y a seguir leyendo tu palabra, Señor, para aprender, para que tú nos puedas usar. Padre, bendice, Señor, desde el pastor general que está en San Marcos, Señor, nuestro hermano José, bendícelo ahí en este lugar, úsalo allá como tú quieras, Señor, y usa a cada uno de los